Hola, buenas noches, queridos amigos, amigas. Bienvenido un día más a una nueva entrega de Hablemos de Economía. Ayer se publicó la noticia del informe de analistas económicos de Andalucía, en el cual, pues, de alguna manera, vuelve a quedar nuestra ciudad, Huelva, pues, un poco a la cola de todo, tanto de crecimiento como del tema fundamentalmente del paro. Yo creo que en esto sí que hacemos de nuevo una reflexión, y a todos nuestros invitados, cuando los traemos, siempre le pedimos de alguna manera que nos den alternativas, soluciones, ¿verdad?, para la situación que vive esta ciudad y esta provincia, y destacar sobre todo que la mayor creación de empleo está viniendo por sectores como el sector agrícola, y sin embargo sectores como el de servicios, el de turismo, pues hemos vuelto a caer. Y más y bien, yo creo que una de las reflexiones más importantes que nos podemos hacer en estos tiempos es que justamente en un año donde el sector turístico ha sido récord en España y en Andalucía especialmente, que sea Huelva la única ciudad que cae. Pero bueno, justamente por esto, en estos programas lo que tratamos es de analizar qué es lo que está pasando, cómo podemos ponerle remedio a esta situación. Y para ello, el invitado que hemos traído hoy, en nuestro programa de hoy, es justamente una persona joven, aunque con mucha experiencia, presidente de Asaja y el futuro presidente de la Federación Onubense de Empresarios. Nuestro invitado, como ya ustedes habrán adivinado, es José Luis García Palacio. José Luis, ante todo, muchas gracias por venir a este programa. Sé además que estás en una época de mucho trabajo y una agenda muy apretada, por lo tanto el agradecimiento es doble y bienvenido a esta casa. Bien hallado, nada, es un placer, y además yo creo que es absolutamente necesario estar al lado de los medios de comunicación, porque en cierta manera soy los focos de transmisión de esa información necesaria para toda la sociedad. Sin duda alguna. Yo creo además que es un deber que tenemos con nuestros ciudadanos, ¿verdad? Sí. Yo creo que de alguna manera. Bueno, José Luis, a mí me gusta mucho más enfrentarme al futuro, y que creo que es el camino de buscar las soluciones, ¿verdad? Pero permíteme por unos segundos que me retrotraiga un poco lo que ha sido el pasado más reciente, ¿verdad? Y yo creo que un poco también por aclarar, ¿verdad?, a todos los ciudadanos, de alguna manera, cuál ha sido el proceso un poco engorroso, ¿verdad?, de estos 2 meses de la FOE. Y bueno, en primer lugar, tú anunciaste que de alguna manera no te presentabas, no querías entrar en ningún tipo de guerra, y justamente si Antonio Ponce se presentaba, tú dejabas el camino libre, sí, de alguna manera. Después eso cambió, y después ha sido Antonio Ponce quien definitivamente se ha retirado, y digamos que ha dejado expedito para que la semana que viene sean nombrado el nuevo presidente de la FOE. ¿Cuál es tu visión de estos hechos? Bueno, yo creo que ha sido, la verdad, que esto no responde a ningún tipo de estrategia, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que son las circunstancias, ¿no? Y cuando yo me reuní con el actual, hoy por hoy, presidente de la FOE, Antonio Ponce, el 10 de noviembre, pues una reunión entre amigos en su despacho, pues yo les mostré mi disposición. No, una disposición que, como yo ya he comentado en algún sentido a muchos amigos míos, yo el 1 de enero del 2014 yo no tenía, en mi agenda no estaba la probabilidad de esta de la FOE, no se me había pasado ni por asomo. Pero bueno, fue a principios de verano, finales de la primavera, cuando ya hubo varios presidentes de asociaciones que empezaron a intentar alumbrarme la necesidad de que yo me presentara y tal. Fue a raíz de la irrupción, el 26 de octubre, de un candidato nuevo, ¿no?, Francisco Fonseca, lo cual pues eso aceleró en cierta manera esas peticiones de que yo fuera un tercero en discordia. Yo entendía en aquellos momentos, porque hombre, uno tiene sus proyectos profesionales a lo largo de su vida y uno los tiene a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y bueno, yo a mí esto no es que no me guste, o no es un reto al que yo le pueda tener vértigo, ni muchísimo menos. Pero bueno, yo ahora entrar en disputa con el actual presidente, con un tercer candidato o un segundo candidato y yo el tercero, pues yo creo que esto no es bueno para la FOE. Entonces tomé en consideración esas presiones que me hacían, y me estuve hablando con Antonio, le dije que efectivamente que si él se presentara,
yo no me presentaría, pero que él conociera mi disposición por si en algún momento él tenía en consideración dar un paso atrás. Él me dijo muy firmemente que él quería seguir presentándose a la FOE, y digo, bueno, pues mi compromiso termina aquí, como esto lo sabemos 6 o 7 personas nada más. Lo que ocurrió, pues como todo el mundo sabe, es que 2 días después pues salió publicado en un grupo editorial, en un periódico de toda Andalucía, ¿no? Y claro, a partir de ahí pues se empezaron a abrir unas expectativas entre los empresarios, entre los miembros de la FOE, que llegó ya un momento en el que yo, por el concepto que puede tener cada uno de su responsabilidad y la moralidad para con tus compañeros y para tus conciudadanos, pues no tuve más remedio que decidir. Y bueno, las circunstancias han cambiado, lo que podía haber quedado en una charla entre amigos, pues ya lo sabe todo el mundo, y lo que no podía dar es la espalda a esas peticiones. Y por eso el día 7 de enero di una rueda de prensa, pero previamente ya me reuní con Antonio y con varios miembros de la mesa del Comité Ejecutivo de la FOE, y les dije que bueno, que había tomado la decisión de presentarme y que los motivos eran los que acabo de contar, y que yo espero, desde luego no tenía ningún deseo de tener que llegar a un litigio en urnas contra Antonio Ponce. Y digo contra Antonio Ponce porque ya Paco Fonseca, sí, ya sabía, Fonseca, de alguna manera sabía ya. Él, que se puso en contacto conmigo en el momento que conoció ese paso que conoció también toda Andalucía, pues él me dijo que él se sumaría a mi proyecto, de forma que fuera una cosa entre Antonio y yo, y que él no iba a entorpecer nada, que nunca lo haría, evidentemente, ¿no? Yo creo que Antonio ha reflexionado, y creo que muy positivamente, sobre todo para el bien de la organización, porque yo creo que una organización empresarial o cualquier tipo de institución puede soportar un litigio con una buena salud, pero en estos momentos, bueno, pues la FOE tenía una circunstancia que de luego no han sido las mejores. Claro, eso sí lo quería apuntar, sobre que yo creo que de alguna manera, y bueno, los que vivimos en Huelva, esto es una ciudad relativamente pequeña, yo creo que ha habido un cierto clamor, ¿verdad?, por ese cambio de alguna manera. Yo creo que sin entrar a valorar ahora toda la labor que haya podido hacer Antonio, ¿verdad? No. Pero yo creo que es importante muchas veces los cargos renovarlo, ¿no? Es importante que yo creo que sea sobre todo mucho tiempo, ¿no? Que la oxigenación evita muchas cosas, yo creo, ¿no? Que sí, yo creo que... Y yo creo además que, hombre, como se dio después la condición de que Antonio reflexionó y dio un paso para detrás, pues yo creo que es una magnífica muestra de que los que hemos apostado por esta organización, pues prime precisamente la salud de esa sigla, de esa organización por encima de los intereses. Claro. Bueno, José Luis, tú además llevas desde hace ya algunos años como presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Te vas a meter en un buen lío, tú lo sabes, ¿verdad? Estás dispuesto a ello. Pero me gustaría saber cuál es tu visión del papel que tiene que tener la FOE dentro de la sociedad de Huelva. Hombre, yo te tengo que decir, Federico, que el lío, según como lo queramos entender, o sea, yo creo que es un reto, ¿no? Esto es una oportunidad que se le presenta a una persona en la vida, y yo creo que cualquiera que haya tenido una trayectoria en pos precisamente de representación empresarial, como es mi caso y de otros muchos, ¿no? Este año hago ya 10 años al frente de Asaja. Para mí es un auténtico orgullo y me siento comodísimo con mis socios, y entiendo que ellos conmigo, porque si no ya me hubieran votado, ¿eh? Y hombre, y esta posibilidad, pues la verdad es que yo la afronto con muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, yo no lo considero un lío, yo lo considero un reto, y además una labor que evidentemente va a consumir muchos esfuerzos, muchas horas que tendré que restar a otras actividades mías, e incluso intentaré que no, tocar la mínima que se merece mi familia, ¿no?, que es casi toda. Pero bueno, yo creo que se hace con un ideal que es Huelva, y el sector empresarial, la sociedad onubense, yo creo que merece absolutamente cualquier pena y esfuerzo. Estupendo. Yo, bueno, de eso iremos un poco desgranando toda esa realidad onubense, tanto del mundo empresarial como económica, que quería hoy aprovechar que te tenemos para comentarlo. Me gustaría saber, José Luis, ¿cuál es la primera decisión estratégica que tienes en tu cabeza, la primera que vas a tomar cuando llegues a la FOE? Bueno, será el 28, ¿no?, por empezar una jornada de primera hora de la mañana, ¿no? Yo he tenido la ocasión de tener ya alguna conversación más o menos distendida con la actual secretaria general, María Teresa, y hemos ya, pues, bueno, más o menos diseñado, y hemos coincidido plenamente. O sea, yo
No, yo a María Teresa la conozco y conozco su capacidad y su valía y, hombre, no es que me haya sorprendido, pero me ha congratulado muchísimo el que tuviéramos las ideas tremendamente semejantes, por no decir casi idénticas, ¿no? Yo le he aportado algunas ideas y sobre todo prima en el que la FOE tenemos que conseguir que sea un foco de atención, que genere confianza y que además pues sea un espejo donde cualquier empresario o cualquier onubense se dedique a una actividad u otra, pues pueda mirarse de cómo se hacen bien las cosas, con transparencia, con un código de buen gobierno, con ética, y eso es lo que tenemos que aspirar. Para llegar a eso hay que establecer muchas rutas y muchos caminos, ¿no? Pero bueno, tenemos 4 años por delante. Por delante para hacerlo y... Claro. Bueno, a ti las personas que te conocen, ¿verdad?, me comentan que es una persona sumamente dialogante, es una persona que apuesta mucho por el diálogo. Y yo creo que aquí va a hacer falta mucho diálogo, ¿verdad? Sí, seguro. En este cargo, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que hablar y muchas cosas que... No, yo iba a decir negociar, pero no, que negociar no, que compartir y buscar soluciones, porque la solución no es algo que tú tienes metido en un cajón o que a ti se te ocurre, la tienes guardada para sacarla, ¿no? Yo creo que tú puedes tener un planteamiento y evidentemente ese planteamiento le puedes adornar o colgar muchas cosas y que sea una solución que prime el beneficio de todas las partes, ¿no? Como yo recuerdo, decía un conocido muy antiguo mío, dice, el mejor de los tratos es en el que los dos no salen tremendamente satisfechos, sino los dos medianamente satisfechos, ¿no? Claro. Y yo creo que esas soluciones se basan precisamente en el diálogo, en las conversaciones, en debates, y eso enriquece. No, y además yo creo que hay que recuperar muchos, sobre todo pequeños empresarios, que verdad que se desligaron, se sintieron poco cercanos, ¿verdad?, un poco protegidos. Sí, bueno, pequeños por y la grandes, federación, ¿no? Pequeños y grandes, ¿no? Que los pequeños quizás motivados por la situación, yo creo que con tintes dramáticos en muchas ocasiones, de crisis que hemos pasado desde el año 2006, 2007, que no solo ha sido una crisis económica, sino ha sido una crisis de confianza de la sociedad, ¿no? En todo, ¿no? Porque además después hemos vivido etapas de hace algunos años para acá que se han destapado, bueno, pues algunos comportamientos que son absolutamente éticos, deleznables, o desde luego con poca ética, como todos entendemos que puede ser la ética, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente esos empresarios, pues, algunos han salido de la FOE porque no podían a lo mejor hacer frente a sus cuotas, porque incluso sus empresas han tenido que desaparecer. Bien. Ahí tenemos que empezar a pescar, figuradamente, ¿no? Y después, bueno, grandes industrias que ahora tenemos que hacerle ver la necesidad de que a partir de hoy, a partir de ya, tenemos que andar un camino lo más unido posible, que va a ser... Sobre todo crear ilusión, ¿no? Porque hoy estaba yo justamente con un freelance, ¿no?, una persona autónoma, y me decía que, dice, ahora creo que me voy a volver a la FOE, ¿no? Porque... Sí, pues me tienes que decir su nombre para apuntarlo, ¿eh? Sí, te lo diré porque además le conoces muy bien. Bien. Bueno, José, al margen digamos, de tu condición, de tus cargos de las instituciones que estamos comentando, como ciudadano, yo creo que no oculto nada si digo que Huelva, yo creo que está viviendo una situación con la crisis, que es parte importante, pero el problema que como ciudadanos vemos, o yo como economista vemos, es cuál es la salida de esta ciudad y de esta provincia. ¿Tú por dónde ves la salida? ¿Cómo ves la situación económica de esta provincia y de Huelva capital? Bueno, mira, yo lo comentaba esta mañana con un grupo de empresarios, ¿no? Digo, lo primero para encontrar una solución o para ver una meta donde tenemos que enfocarnos es creernos nosotros mismos que somos capaces de llegar a esa meta, ¿no? Yo creo que contamos con los mimbres, ¿eh? O sea, Huelva tiene un potencial en todos los aspectos, que estamos muy retrasados en los desarrollos de sectores que son absolutamente estratégicos, el sector comercial, el comercio, los servicios, el turismo, algo fundamental, la industria, que va degradando el número de industrias o decreciendo paulatinamente. Tenemos otros sectores pujantes, pero que también tienen algunos problemas graves, ¿no?, como es la agricultura o algunas industrias cárnicas que poco a poco se están empezando a recuperar también de unas crisis basadas en normativas, ¿no?, además de la coyuntural de la crisis económica, ¿no? En el momento que tengamos un nexo de unión, una mesa donde sentarnos y plantear entre todos las soluciones posibles, pues yo creo que empezaremos a definir precisamente esos peldaños que nos van a permitir llegar a un éxito. Sí tenemos hándicaps negativos, y las cosas como son. O sea, nosotros somos una provincia en superficie normal, pero poblacionalmente pequeña. Tenemos en torno al 500.000 de ciudadanos en la provincia de Huelva.
si eso lo compara con cualquier provincia vecina, hombre, no Extremadura, porque Extremadura es un caso también bastante peculiar, ¿no? De hecho, está considerada todavía como región 1 a nivel europeo, o sea, incluso por un poco con mayor interés para poder invertir debido al nivel de vida o a las posibilidades que tiene la propia Extremadura. Pero bueno, Cádiz, Sevilla, Córdoba, bueno, Málaga es un ejemplo maravilloso, ¿no? Pues eso rema un poco en contra nuestra, porque muchas veces las administraciones que la dirigen políticos hacen sus cuentas y aquí nos cuentan como votantes, ¿no? Lamentablemente, cuando nos deberían contar como capacidad y potencial inversor y de crecimiento y desarrollo. Bueno, pues tenemos ahora un tiempo para demostrar que aquí se tiene que invertir, se debe invertir, porque el retorno económico que seremos capaces de crear los empresarios va a ser muy alto. Claro, pero ahí está, porque un tema que incluso en algunas manifestaciones públicas ha hecho es la necesidad de infraestructura en muchos sentidos, viarias, hídricas. Ahora comentaremos también el caso del tema del agua, del condado, ¿verdad? Pero sigue sin llegar aquí. Nos hemos vuelto a quedar fuera del Plan Nacional de Infraestructura. Yo creo que es una noticia bastante mala para esta ciudad. Y como bien dice, estamos cansados, yo creo que todos los onubenses, de decir, tenemos un gran potencial, pero la infraestructura no llega. La sociedad civil tiene que ser la líder en ese tipo de exigencias. Yo también estoy de acuerdo con eso. No puede ser, no es por hacer de forma peyorativa un comentario contra las administraciones, ni muchísimo menos, pero no podemos permitir que cualquier tipo de administración, local, municipal, supramunicipal, autonómica o nacional, sea quien decida la velocidad que vamos a dar a nuestras exigencias. Nosotros tenemos que ser, metafóricamente, los bueyes que tiremos del carro, y en el carro que se sumen las administraciones o las instituciones políticas que quieran sumarse. Pero si nosotros no velamos por la realidad de nuestras exigencias y nuestras necesidades, lo que no podemos esperar sentados en casa que vengan a solucionar los problemas. Pero ¿cómo podemos...? Fíjate que yo defiendo ese movimiento civil en el sentido de demandar de una vez. Yo creo que es, como onubenses que somos, yo creo que debemos hacernos esa autocrítica, ¿no? Yo oía a un político hace poco en una televisión decir que los políticos somos el reflejo de la sociedad, y qué verdad es, ¿no? Y qué verdad es. Entonces, yo lo que sí demando es ese liderazgo necesario para que la sociedad civil diga de una vez por todas, vamos a demandar lo que Huelva necesita, y no quedarnos atrás, que estamos en el último lugar de Andalucía, José Luis. Sí, es lamentable, es lamentable. Sí. Lo único bueno que tiene esa lectura es que solo podemos mejorar. Pues ya peor no podemos estar. Claro, pero fíjate, tenemos un 36% de paro, ¿eh? Y ya eso hablamos de otros temas más dramáticos, ¿verdad? Hablamos del Producto Interior Bruto más bajo de Andalucía, del Producto Interior Bruto por habitante más bajo de Andalucía. Correcto. Es que en todo estamos... Pero yo creo que tenemos, Federico, la necesidad, y estamos en el momento de poner las cosas en positivo. O sea, yo siempre recuerdo, y lo he nombrado en muchas ocasiones, aquel dicho que define el pesimismo y el optimismo, ¿no? Dicen que algún sabio dijo que el pesimismo procedía de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Vamos a obviar de lo de la inteligencia y vamos a poner voluntad encima de la mesa. Vamos a empezar a hacer cosas por Huelva. O sea, muchas veces se nos olvidan de la memoria algunos hitos que la provincia de Huelva o algún sector en concreto ha conseguido, ¿no? Yo me voy, por ejemplo, de los más recientes, ¿no? Que, por ejemplo, el sector del cerdo ibérico en Huelva. El cerdo ibérico en Huelva es, bueno, pues la joya de la corona de la gastronomía, yo creo que a nivel mundial. Puede haber 3, 4 productos a lo sumo que se le parezcan. Pero tiene unos componentes naturales que lo hacen diferente a todo. En Huelva producimos aproximadamente el 50% de los cerdos ibéricos de bellota de Andalucía, la cual produce el 50% de la producción nacional de los cerdos ibéricos de bellota. Casi el otro 50%, ras con ras, es Extremadura, y ya una cosa residual, un 2, 3, 4% es Castilla-León. Bueno, pues desde Huelva fuimos capaces de modificar una norma de calidad, establecida en el año 2004, que se empezó a aplicar por el Ministerio de Agricultura, y bueno, y a base de 3 y 4 años de lucha, intentar aunar esas voluntades de otros territorios dentro de la propia Andalucía y otros que pensaban como nosotros, como los de Huelva, incluso en Extremadura y algunos en Castilla y León, pues resulta que el 10% de la producción nacional del cerdo ibérico ha sido capaz de darle la vuelta a una norma. La norma actual no es perfecta, pero sin lugar a dudas es mejor que la anterior. Y esas cosas las hemos hecho desde aquí, desde Huelva. Sí, yo además lo tenía anotado porque quería preguntártelo, y además me llamó mucho la atención,
porque justamente la asociación que tú presides, yo creo que ha sido un granito conseguir el cambio de la norma, ¿verdad?, de calidad del ibérico. Pero ¿qué supone eso para Huelva? Para que los telespectadores nos entiendan. Bueno, pues para Huelva supone pues evitar la pérdida de numerosas industrias que soportan cientos o miles de empleos en la sierra, que son las zonas, y en el Andeva, las zonas más desfavorecidas de nuestra provincia, y que evidentemente se nos abre de cara al futuro unas posibilidades sobre las que hay que seguir trabajando en cuestión de normativas regulatorias, ¿no? Pero es que la otra condena era que desaparecieran esas industrias, que algunas han cerrado, que un ecosistema como la de esa en Huelva, que ocupa en torno a unas 280.000 hectáreas, un 28% de nuestra superficie, pues tengan un futuro. Y que además, alrededor de toda esa actividad agropecuaria, hay un sector de servicios, de hostelería, que redunda al final en toda la población. Cuando el cerdo ibérico está bien en la sierra, pues el turismo es más agradable, hay más servicios, hay más consumo, es una capilaridad, ese tipo de actividades que lo da la agricultura, que al final redunda en todo el resto de sectores. Y eso, pues bueno, hay que hacerlo con todo y cada uno de los sectores empresariales. Muy bien. Volviendo un poquito al tema agrícola, el pasado día 15 hubo una manifestación que yo creo que ha sido la segunda de mayor, ¿no?, segunda o tercera de mayor participación de ciudadanos, con el lema de Agua Ya, el tema del condado, donde después veremos también un poquito la implicación de Doñana en todo esto, y me gustaría también comentarlo contigo. Pero centrándonos en esto, hubo una manifestación que yo creo que ha sido de las más numerosas que yo recuerdo últimamente en Huelva, en demanda sobre todo de lo que tú ya has pedido en muchas ocasiones, que es las infraestructuras hídricas y el agua, que es vital, lógicamente, para todos los agricultores. Sí. Y sobre todo porque, como hemos visto en este último informe que comentaba yo al principio, justamente es el sector que más empleo ha creado en Huelva. ¿Crees que servirá para algo esa manifestación? ¿Cómo está esa situación del agua para el condado, José? Bueno, de las 3 manifestaciones más numerosas, 2 han sido reclamando agua. Fue la de la universidad, que todos la recordaremos, que el 3 de marzo, 25 años, sí. Un 28 de agosto del año 2013, que también tuvimos una manifestación en este sentido en Huelva, en el sentido de la reclamación del agua, y la de este pasado 15 de enero, que ha sido, yo creo, habíamos cifrado en torno a las 30.000 personas, ¿no?, que ya es una parte importante, ¿no? El tema del agua en Huelva, la verdad que es bastante dichoso, ¿no?, en el aspecto de que resulta hasta chocante, ¿no?, la situación con la que vivimos, ¿no? En Huelva se está regando desde hace 30, 40, 50 años, y resulta que que ahora mismo concesiones definitivas en Huelva es una cosa absolutamente simbólica y anecdótica, ¿no? O sea, casi todos los riegos están en precario, aunque técnicamente no es precario, pero no tienen concesiones definitivas. Lo del condado, lo del entorno de Doñana, eso es sangrante, o sea, ahí los agricultores llevan en torno a 40 o 50 años regando con pozos que incluso concretamente en algunas zonas del monte, como es la zona de Matalagrana, pozos que hizo la propia Junta de Andalucía y que transfirió a los agricultores y que por un error administrativo pues quedaron en una nebulosa, y ahora pues la justicia pues tiene que actuar intentando clausurar esos pozos. Aquí en toda esta película hay responsables y culpables, ¿no? Y yo creo que, hombre, la administración en todas estas cuestiones pues tiene una alta dosis de responsabilidad y también alguna dosis de culpabilidad, igual que los agricultores, ¿eh? La cuestión es que nosotros hemos ido avanzando, nuestra agricultura es una agricultura modélica a nivel europeo, no hay ni una agricultura en suelo europeo que se haga con más respeto al medio ambiente, con la optimización de los recursos naturales y con una trazabilidad como la nuestra, como hecho anecdótico. Y cuando me refiero a Huelva me puedo referir a una muy parecida, que es Almería, ¿no?, que está en la otra parte de Andalucía. Todos recordaremos la crisis del pepino, ¿no? Bueno, pues cuando se detectaron aquellos pepinos que produjeron alguna muerte que otra en Alemania, a las 3 horas y cuarto se pudo certificar desde Almería que esos pepinos no correspondían a ninguna explotación en suelo español. Eso es muy, muy difícil, sí. Pero eso nos da un sentido del grado tecnológico y de trazabilidad que hacemos en nuestras agriculturas. Claro, eso no se corresponde después con un soporte administrativo en la regulación de las normas que deberían darnos la cobertura legal y jurídica que nos corresponde.
Vivimos en un mercado, el europeo, tremendamente exigente en ese tipo de seguridad alimentaria, respeto medioambiental, trazabilidad, el cumplimiento de las normas y de las leyes de empleo y de bienestar social. Y, sin embargo, cuando vienen productos de terceros países con acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Marruecos, bueno, pues esas exigencias que nos piden a nosotros, pues como que son más laxas, ¿no? Bueno, digamos que se creen lo que le dicen desde los terceros países, ¿no? Pero nosotros cumplimos taxativamente. Y, por contra, lo que tenemos son respuestas como las que estamos teniendo para aprobar el plan especial de la Corona Norte de Doñana, que iba a plantear un escenario de legalidad. Hemos tardado 7 años. 7 años, es que es inconcebible, es que un empresario que tenga algunas hectáreas de fresas, de mora, de arándanos, de frambuesa o frutales en el entorno de Doñana, pues lo han mantenido 7 años con un plan que no se sabe si era porque faltaba un papelito, porque faltaba una decisión. Y ahora tenemos, es inaudito, y ahora estamos a la espera de la regularización, que si las cuencas de una parte y otra de la provincia son distintas, la del Guadalquivir, la del Guadiana, las competencias transferidas a la del Tinto, Diel y Piedra, bueno, y aquí entre uno y otro, y ella sola se murió, ¿no? Huelva es lastimoso porque además Huelva es una de las provincias que tienen excedentes en agua. Hay que destacar y recordar que en Puebla de Guzmán tenemos una magnífica presa. Alcolea. La del Andévalo. La del Andévalo. La del Andévalo, que tiene algo más de 600 hectómetros cúbicos. O sea, más agua embalsada de la que con la que regamos el resto de la provincia. Y aquello apenas se usa. Allí se están regando en torno a unas 2.000, 2.500 hectáreas de los alrededores. Aquella obra la hizo el gobierno central y bueno, pero no tenemos las conducciones de esa para el condado o para donde fuera. O sea, para hacer trasvase claro, esas obras las tiene que hacer la Junta de Andalucía y resulta que desde... Luis, yo me pregunto mucho cuando hablamos de Doñana, porque además ha salido mucho el tema de Doñana, ¿verdad? Y yo a veces, como nubense, me hago esta reflexión casi a solas, si Doñana realmente a Huelva, a la provincia, por varios motivos. No solo hablamos del tema del agua, pero hablamos también del tema de las comunicaciones, de la conexión con Cádiz. Si realmente, yo me pregunto si Doñana realmente nos ha beneficiado o nos ha perjudicado. Hombre, yo creo que si hiciéramos un balance, yo creo que evidentemente nos ha perjudicado. Y vuelvo a decir, también es lamentable, porque en cualquier otro país o cualquier otro, ya ni siquiera irnos de un país, sino con otra mentalidad, Doñana sería un sello de absoluta calidad y garantía, no solo para Huelva, sino para todo el entorno productivo que puede tener. Y aquí lo hemos hecho al revés. O sea, Doñana se ha convertido en una entelequia en la que unos señores que se llaman ecologistas, pues ocupan una cuota de poder, se ha caído. No pasa nada. Ocupan una cuota de poder, pues bueno, defendiendo, lo cual es muy lícito, defendiendo Doñana. Pero bueno, Doñana se puede defender sin tener que sacrificar a nadie, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que pocos sectores inversores en la mejora tecnológica y natural de los recursos puede haber en Huelva, en Andalucía o en España que hayan invertido los agricultores precisamente de esa zona. Tenemos que recordar que Huelva es la provincia con más agricultura ecológica de toda Andalucía, con más de 60.000 hectáreas de agricultura ecológica. Y la mayoría de regadío ecológico que se produce en Huelva se produce precisamente en el entorno de Doñana. Seguimos pensando que Doñana es el demonio cuando lo tenemos que convertir en algo absolutamente divino. ¿Pero de quién es culpa todo esto, Jesús Luis? Hablemos de la clase política, que le está faltando coraje quizás para plantear las cuestiones de otra forma, ¿verdad? De defender No, aquí siempre estamos terminando de discutir si son galgos, si son podencos, y mientras tanto el tiempo pasa y no se solucionan las cosas. Y, hombre, es lamentable que en Huelva tengamos que estar sufriendo denuncias a nivel europeo ni tirándonos piedra contra nuestro propio tejado, porque lo cierto es que, hombre, yo creo que el ecologismo bien entendido es muy razonable y hay que convivir, y Doñana es una joya de la naturaleza que entre todos tenemos que cuidar, eso a mí no me cabe duda alguna, pero muy bien, pero Doñana está dentro de un mundo civilizado, y lo que se debe permitir es el desarrollo de la civilización conservando al máximo ese entorno, y para ello hay que plantear recursos. Bueno, pues es que se nos han mostrado hasta en contra de traspasar agua superficial de una cuenca a otra, porque bueno, pues dicen que eso no puede ser, que lo que hay es que cerrar los pozos.
y si cerramos los pozos desaparecen las explotaciones, y si desaparecen las explotaciones, ¿dónde vamos a la gente se muere, es decir, no se morirían pájaros, los pues extremos, se muere la gente. los extremos son sí, complicados. yo incluso algunas veces cuando hablo con gente de Almonte y que están allí en el día, dice, bueno, es que aquí nadie al final dice la verdad, porque si dijésemos la verdad de todo, pues igual algunos se tendría que ir de aquí, ¿no? Se tendría que ir. Eso es tremendo. Sobre otro tema que a mí, como nubense, me preocupa mucho, es justamente lo que comentaba también al principio, un poco que esta ciudad se haya quedado atrás justamente en un año de crecimiento del turismo importantísimo en España, récord, totalmente, y en Andalucía especialmente. Sin embargo, nos hemos vuelto a quedar fuera es decir, hemos caído. Sí. Hemos caído en pernoctaciones y hemos caído en número de visitantes. Teniendo, como tú bien decías, el gran potencial que tiene esta ciudad, esta provincia, sobre todo nuestra provincia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para atraer a los turistas ya? Yo creo que lo que menos tenemos que hacer es lamentarnos, ¿eh? Eso no conduce a nada. O sea, la melancolía no te lleva absolutamente nada más que a perder tiempo. Yo creo que tenemos que hacer un planteamiento de una sociedad civil con liderazgo y empezar a exigir inversiones y empezar a exigir soluciones a los problemas. Tengamos en cuenta que, hombre, que el desarrollo turístico de Huelva también tiene algunos hándicaps, que lo volvemos a tener como hándicaps negativos en vez de darle quizás ese bis positivo. El 33% del suelo de nuestra provincia está protegido en mayor o menor grado. Eso tiene muchas limitaciones urbanísticas, muchas limitaciones de desarrollo, de infraestructuras y tal, pero bueno, oye, es lo que tenemos y es lo que nos ha tocado y es una joya de la naturaleza de nuestra provincia. Vamos a intentar hacerlo aprovechar tenemos justamente eso. Esa corriente. Además, yo creo que el modelo de Huelva, el modelo turístico, que justamente cuando nos hemos cargado un modelo turístico en España en muchas zonas, justamente por esa, yo creo, locura inmobiliaria, justamente Huelva no ha llegado, con lo cual yo creo que tendríamos una gran oportunidad de... Claro, es una baza que tenemos, es una baza que tenemos, pero lo que pasa es que cuando vamos a exigirle a la Administración acciones en ese sentido, lo que queremos es quiten usted proteccionismo, quiten usted esto, cuando lo que tenemos que ir a proponerle las cosas con las reglas de juego que tenemos y evidentemente intentar moldearlas a un desarrollo coherente y razonable, ¿no? Sí. Pero para ello la sociedad civil tiene que tener una voz y tiene que tener una voz que cuando la Administración o los políticos miren hacia detrás de esa sociedad civil vea que está toda la provincia. Y para ello son necesarias instituciones, evidentemente, como la... Es que yo estoy recordando y estás apelando mucho. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que debe ser la sociedad civil la que realmente tome el papel protagonista. Y pienso muchas veces, cuando hablamos de Podemos, y en muchas, ¿sabes?, tertulias ya sale el tema, el efecto Podemos, ¿no?, a nivel político. Yo siempre digo que yo creo que es que ha sabido recoger esa corriente emocional que viven muchos ciudadanos, que ideológicamente pueden ser muy diferentes, ¿no? Pero esa necesidad, como tú hablabas al principio, de imponer la ética, imponer la conducta honesta en todas las instituciones, sobre todo los responsables, ¿verdad? Que yo creo que es importante que esto lo proclamemos, y es muy importante que lo proclamen personas como tú, que además van a ocupar cargos de mucha importancia. José Luis, ¿cómo definirías tú al empresario nubense? Yo creo que un empresario que hemos llegado a acostumbrarnos a nuestra indolencia, ¿no? Sí. Hay casos, muchísimos casos que son absolutamente destacables en el sentido contrario, pero yo creo que al final ha sobrevolado sobre nosotros ese dicho que siempre que la sociedad de Huelva es apática, que mira, yo no creo que ni sea apática ni nada, que hay ejemplos de empresas onubenses que son absolutamente de sobresaliente, y lo que tenemos que vender es precisamente, como digo, esa cara favorable y además fijarnos en ello para poder hacer las cosas debidamente. Sí. Yo creo que tenemos capacidad de reacción más que de sobra y quizá, bueno, pues se tiene que dar la circunstancia para que reaccionemos. No todos reaccionan a un cuarto de vuelta, como coloquialmente se dice, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nosotros parece que le tenemos que ver definitivamente las orejas al lobo para intentar salir hacia adelante y convertirnos en parte de la solución en vez de ser parte del problema. Claro, o sea, yo creo que tú creo que apuestas mucho por tomar iniciativa en todo esto, ¿no? Y es decir, que yo creo que la sociedad onubense en general somos bastante tranquilos, ¿verdad? Es que es absolutamente fundamental. Sí. Yo no sé, yo soy muy partidario de la teoría esa que
la condición del ser humano la da el entorno natural donde se desarrolla. Nosotros vivimos en una provincia absolutamente privilegiada y parece que las cosas nos han venido acomodadas, ¿no? Y nos vamos acomodando, ¿no? Con esa adaptación que nos hacen, ¿no? Pero no, tenemos que reaccionar. Ya llega un momento, estamos y podemos jugar en las ligas mayores y yo creo que no podemos renegar a esa situación que Huelva puede ocupar en el mercado nacional, autonómico y europeo, por supuesto. Claro. Bueno, tú vienes de una familia de emprendedores, sois emprendedores desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Qué consejo le podemos dar a todas esas personas que, sobre todo de gente joven, ¿verdad?, que han terminado sus estudios, como siempre decimos, tenemos gente muy formada y es verdad, con una gran formación, muchos se nos tienen que ir fuera de nuestras fronteras porque aquí no le dan oportunidad, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esas personas que dicen, ya, yo me metería a empresario, yo me metería a hacer, pero es que está la cosa tan mal, ¿verdad? ¿Cómo le podemos animar? Pues yo creo que no cejar en el empeño. Yo siempre recuerdo un dicho de un histórico inventor, ¿no?, al cual le preguntaron, Thomas Edison, ¿no? Dice, bueno, ¿y usted cómo ha conseguido el éxito?, ¿no? Dice, hombre, pues intentándolo al menos 10.000 veces cada vez, ¿no? Entonces yo creo que no podemos cejar en el empeño. Es cierto que se ha puesto muy de moda, es un modismo casi salir fuera, ¿no?, porque aquí la cosa está muy mala. Yo hace algo más de un año, un buen amigo mío me contaba precisamente eso, ¿no?, que él, sus hijos, los va a mandar fuera, eran de una edad parecida a los míos, porque Huelva no tenía futuro. Y yo, hombre, discutí con él y digo, no, pues yo los míos los voy a formar, voy a intentar formarlos lo mejor posible y voy a decir que empiecen a trabajar desde Huelva y para Huelva. Porque el hecho de irnos, al final, se va a quedar aquí uno que cuando salga tendrá que pagar la luz de la provincia. Claro. Y yo, por responsabilidad con la provincia, con mis generaciones anteriores y con las posteriores que vendrán, yo creo que tenemos que poner todo el empeño posible. Sí, lo que pasa, José Luis, yo creo, y esto sí lo he vivido muy de cerca con mucha gente, sobre todo con gente joven, es la falta de oportunidades. Hoy un chico titulado en nuestra universidad termina su estudio, incluso hace su máster de posgrado y estoy harto de echar currículum, es que no hay trabajo, Se inventa uno el trabajo. No es fácil, o sea, ni es una fórmula que puede repartirse como quien reparte hostavillas o caramelos. Pero tenemos que tener esa mentalidad absolutamente emprendedora. Y Huelva históricamente ha sido uno de los emprendedores a nivel mundial, ¿no? No vamos a hablar de las carabelas ni nada por el estilo, pero bueno, que hemos sido muy emprendedores y el último siglo y medio de Huelva está jalonado de absolutas leyendas empresariales que han venido aquí, la explotación de las minas, ahora las minas están volviendo a salir, hay que enfocarse también, ¿no? Tampoco sería un poco absurdo intentar venir a Huelva aquí para intentar alguien que hubiera estudiado ingeniería nuclear para intentar buscar trabajo en Huelva. O sea, hay que adaptarse también, ¿no? O sea, la universidad es algo absolutamente tan fundamental como importante es elegir bien la carrera para saber tú dónde puedes tú desarrollar tu trabajo. Y si tú decides trabajar en Huelva, pues bueno, Huelva es multidisciplinar en sus sectores. Vamos a intentar optimizar. Enfocarnos en aquellos sectores que seamos fuertes, claro. Si tu vocación es estudiar los casquetes polares, aquí poco vas a poder estudiar. Sí, sin duda. Yo lo que muchas veces me pregunto, ahora cuando estaba en la manifestación del día 15, justo el tema del agua, pensaba, en algún momento pensé en lo que pasó en el sector de la pesca. Voy a hablar ahora del efecto de la Unión Europea en nuestra provincia. Sí. Y cómo el sector pesca Huelva prácticamente ha desaparecido. Hubo, como bien sabes, aquellas ayudas para desguace y tal cual, que al final lo que llevaron fue a que el sector prácticamente, no digo que desaparezca, pero que realmente ha quedado en una expresión mínima. ¿Puede ocurrir lo mismo con la agricultura, José Luis? No. Yo, estoy seguro que no. Nosotros tenemos, como te he dicho, potenciales naturales y, hombre, si lo comparáramos en cuestión de volúmenes, en volúmenes productivos, ¿no? Salvo algunos cultivos, los cultivos de las bayas, fresas, arándanos y demás, que sí somos una primera potencia europea, segunda potencia mundial, primeros exportadores del mundo, el potencial de árboles frutales, sobre todo basado en cítricos y otras nuevas especies como caqui, etcétera, hombre, pues tiene un desarrollo, yo creo que prometedor, aunque se dice que el cítrico está muy mal, pero bueno, Huelva
Huelva produce un cítrico de una calidad absolutamente excepcional, ¿no? Y tenemos que ir viendo también este mercado, esos sectores agrarios por donde van derivando, ¿no? O sea, tenemos que ir ya a variedades protegidas, de una calidad reconocida por el consumidor y que tienen una rentabilidad bastante superior. Después, los cultivos tradicionales, como puede ser el aceite, el vino, pues tienen un potencial y un recorrido. O sea, por ejemplo, en cuestión de aceite, las cooperativas de Huelva, que copan aproximadamente el 95% de la producción del aceite en Huelva, pues todas las cooperativas no producen ni un 40% de una cooperativa que hay en Antequera. Una cooperativa que hay en Antequera. ¿Eso significa que el sector del aceite de oliva en Huelva tenga que desaparecer? No. No, porque ahora es fantástico, ¿eh? Dicho sea de paso, me has dado uno de los temas que más valoro. No solo fantástico. Es lo mejor que yo he probado. Yo soy un enamorado del aceite de oliva y es muy difícil encontrar a nivel mundial. En Sicilia hay algunos, en Borja Blanca, Tarragona también hay otros de mucha calidad, pero son al menos iguales que los de Huelva, ¿no? Y hemos avanzado muchísimo. La pesca, sí, efectivamente, ha desaparecido muchísima industria pesquera en Huelva. Pero tú pregúntale a un sevillano, a un gaditano, a un cordobés, ¿qué representa el producto de la pesca en Huelva cuando vienen a veranear a Punta Umbría? Se quedan absolutamente entusiasmados con la pesca de bajura que tenemos, ¿no? Bueno, pues eso es un tejido que todavía sigue ahí. O sea, tenemos un desarrollo, lo que pasa es que tenemos que vender. O sea, somos los primeros productores mundiales de uva Zalema. Y creemos que el vino del condado nuestro es muy malo. Bueno, por lo que tenemos que salir. Para ello, entre varias cooperativas, la mayoría de cooperativas del vino de Huelva, hemos creado una comercializadora que se llama Nuba y ya hemos puesto un pie en México y en Panamá. Y tenemos ya contactos en otros países de Europa y del resto del mundo. Es que tenemos que empezar a creernos las capacidades que tenemos. Exacto. Yo creo que muchas veces es que somos casi los mayores desconocedores, porque yo he estado en visita a bodegas, que tanto se habla en la zona de Rioja y de Ribera, sobre las visitas a bodegas, y aquí hay unas visitas a bodegas en Huelva, en La Palma y en Bollullo, espectaculares. Sí, y además, recuerdo una de ellas, porque es que además la persona que nos llevó era de las personas con más simpatía que yo me he echado a la cara, con lo cual pasamos un rato, aparte de aprender de vino, que nos lo pasamos genial, ¿verdad? Bueno, José Luis, estamos ya acabando, como yo sabía que nos íbamos a quedar muy cortos de tiempo. Simplemente yo querría que, creo que es una persona optimista, lo estás diciendo durante toda la entrevista, proclamas mucho que depende de nosotros, y yo creo que es verdad. No tenemos que esperar en los demás, sino que ser nosotros los que nos lancemos hacia adelante, y me gustaría que en esta última intervención tuya, que van a ser esos 10-15 segundos, que es lo que nos queda, pues que le transmita a la sociedad de Huelva, como ya prácticamente presidente de la Federación Onubense de Empresarios, pues un mensaje de esperanza. Esa es tu cámara, me gustaría que le lanzara ese mensaje de optimismo. Bueno, hombre, pues yo creo que cualquier esfuerzo que podamos llevar a cabo en pos de la viabilidad futura de nuestra provincia, de nuestros sectores empresariales, no solo merece la pena, sino que además merece toda la vida que podamos poner en ella, por nuestras generaciones que vengan a continuación de nosotros y que cuando puedan mirar hacia atrás dijeron, bueno, pues aquellos mayores desde luego le dieron la vuelta a la provincia de Huelva. Somos capaces y tenemos capacidad además para hacerlo bastante bien. Mucho ánimo. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que debemos de ser, yo creo que hay un poco encontrar el sentido de la vida, ser protagonistas de nuestro tiempo y yo creo que es el momento de lanzarnos todo para adelante. Recogemos ese testigo que yo creo que tú nos pones en nuestras manos. Desearte toda la suerte de este nuevo empeño en que te has metido, gracias. Porque yo creo que si te va bien a ti es que le va a ir bien a todo Huelva, y yo creo que esto es importante. Solo ha sido un verdadero placer y un honor tenerte. El placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, pues agradecerles que un día más haya estado con nosotros. Les espero la semana que viene, que sean muy felices.